como ya lo dijo la hermanita Melissa, mi nombre es Gina. Y esta noche quiero traerles algo muy especial, con tratamiento natural, que es el barro, lo que llaman aquí clay, ¿no? En, las propiedades del barro son muchísimas. Y en Génesis 2:7 podemos encontrar ahí en la Biblia cuando cuando el Señor hizo a Adán y Eva, tomó barro, ¿no? Nosotros somos hechos de barro. Entonces, por eso el Señor Jesús mismo sanó con barro. Lo que él utilizó para sanar fue agua y barro. En unas ocasiones usó también el escupi, la saliva y hojas de higuera. Y prácticamente nada más usó él, ¿no? Entonces, ahí yo tengo aquí algo que yo misma lo hice. Esto es, nosotros le llamamos fomento. Es algo muy práctico para no tener que embarrar a la persona para directamente, ¿no? Entonces, está hecho de un material muy fácil que es la tela, tiene que ser algodón 100%, fibra 100% natural. ¿Ok? Em, este fomento se puede usar en frío, solamente se recomienda. Hay también, los hacen también con arena del mar o del río. Eso es para usarlo caliente, pero este es especialmente con arcilla, está relleno de arcilla. Y es un fomento que se usa, lo puede uno reciclar. ¿Cómo se usa? Entonces debemos usar agua fría, ojalá con mucho hielo. Entonces se humedece con agua y se mete en algo así. Si es más grandecito, pues también se sumerge allí para que él se empape. Se empapa todo, queda mole, mole, suave, suave, suave. El barro se va a mojar todo, todo. Va a quedar frío, ¿no? Después de que está ya frío, bien humedecido, entonces lo que vamos a hacer es así. Exprimirlo un poquito porque va a estar lleno, lleno de agua, bien fría. Entonces lo volteamos así, lo exprimimos así un poquito, ya queda bien frío, papa, ¿no? Entonces tenemos el paciente ahí, tiene dolor de espalda. Es especialmente para dolor de espalda, dolor en las articulaciones, si es en las rodillas. Después de estar así totalmente humedecido, entonces se va a poner alrededor de la rodilla. Se usa así. Y el frío se va a dejar por ahí más o menos 1 hora, 45 minutos. Y entonces, porque si hay dolor es porque hay inflamación. Entonces, como está frío y el barro va a sacar ese calor, ese caliente que está allí y va a aliviar el dolor. ¿Ok? En la espalda también, en su lomba, aquí especialmente, en todo lo que es la espalda, en la columna, para todo eso sirve muy, muy bien este fomento. Se pone en la parte afectada, así en la espalda, se pone así, bien pegadito así, y se deja actuar por 45 minutos o 1 hora. Entonces después se dobla así y vuelve y se mete en el agua con hielo, bien frío. Si el paciente quiere repetirla unos 15 minutos más, pues vuelve y se lo aplica. Otra vez. También es recomendable entonces entre los 40 o entre 1 hora que se va a dejar el tratamiento, entonces por ahí a
al media hora antes se le da la vuelta, porque él se va a poner caliente donde está pegado a la piel. Entonces se da la vuelta, se da la vuelta para que el calor pase hacia el otro lado. Entonces va a quedar caliente y aquí está frío. Y eso va a calmar muy bien el dolor. Y también para las personas que tienen problemas de que dicen que desviación de columna, que dicen que no, que yo nací con ese problema de tengo desviada la columna. Entonces esto le alivia el dolor, le alivia es eficazmente bueno. Yo lo uso mucho allá en el sanatorio, allá en Colombia, para las personas que tienen ese problema aquí. A veces las personas dicen que tienen dolor aquí en la cadera, pero dicen que es desviación de columna, no sé qué, pero a veces son los riñones, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta bien eso, que si es los riñones, entonces ya tiene que hacer otro tratamiento. Pero en el momento, si son los riñones, también ayuda. Pero entonces hay que mirar a ver qué son riñones o qué es también, porque hay mucho, si la persona está muy gordita, tiene mucho peso en la barriguita, entonces eso también le hace doler la cadera. Entonces también eso hay que ver para hacerle tratamiento, pero también aconsejarle que tiene que bajar de peso, que hay que hacer un tratamiento más interno para limpiar el colon y ya seguir una alimentación sana y natural, y eso para que no vuelva a suceder. Ok, eso en cuanto a este aparatico. También es hecho de solo barro, y el barro también lo podemos usar para las úlceras gástricas. Yo tengo aquí un barro, eso es que es de aquí. ¿Ustedes conocen la arcilla? ¿Ustedes la conocen? ¿Sí? Esta es de aquí de Curazao. Esta es de aquí de Curazao. Ustedes saben cómo para procesarla, porque es tierra, pero para sacarla tiene que ser de un lugar limpio, bien profundo, que no haya contaminación por ahí, y se saca de lo más profundo los terrones de arcilla. Entonces se muele con una piedra para poderla formar así en ese polvito, porque no se puede ir a coger. Muchas personas me dicen, sí, pero yo sé una mina de arcilla, yo puedo ir a coger y mojarla, pero no, hay que procesarla. Y junto con esto, pues lógico, orándole al Señor para que de este momento el Señor ponga en su mano poderosa en ese barro para que haga efecto a la persona. Ese se puede aplicar en las personas que tienen úlceras, úlceras gástricas, que tienen ya las úlceras ya un poco avanzaditas y ya tienen que beber medicina y todo. Increíble, pero esto junto con el cambio de alimentación lógico, una dieta sana y natural, eso sana la herida que está en el estómago. Porque ustedes saben que es una úlcera gástrica. Una úlcera gástrica es una herida que se forma allí en las paredes del estómago. Y entonces es increíble, pero he tenido muchas experiencias con esas personas que tienen esos problemas de gastritis, y se le pone ese tratamiento, la arcilla mojadita, esa se pone directamente en todo lo que es la boca, el estómago, por 7 días, y eso le sana, le quita la inflamación, le sana. Increíble, pero sana lo que es la herida. Porque, bueno, pues increíble no, porque somos hechos de barro, ¿no? Entonces eso se pone encima de la piel y ella va a absorber cualquier maleza, cualquier problema que tenga interno, cualquier herida que tenga interno. ¿Cómo utilizarla? Es muy fácil. Se humedece con agua fría también, agua bien fría,
se humedece, que quede como una papa, que quede como una pasta, y se aplica directamente en la boca del estómago, en todo lo que es la boca del estómago. Tratamiento por 7 días seguiditos. Y eso va a ayudar muy bien con el problema gástricos. También se puede usar en las úlceras varicosas. Ustedes saben esas heridas que a veces salen a los hombres o a las mujeres, también les salen en las venas. También se puede aplicar directamente a la llaga y no pasa nada. A la llaga, o sea, a la herida, se aplica directamente. Y eso entonces va a lamber la herida, ahí se aplica y después al quitarla con agua tibia y eso, y queda limpiecita la herida. Cualquier herida, si no es una úlcera varicosa, pero una herida enconada que se infectó, que tiene como pus así, una quemada. A veces la gente se quema y no le quiere sanar y se pone ahí como pus, como sucio así, se aplica. También, pero ya eso es cuando ya la herida está infectada. Pero cuando uno se quema, inmediatamente si tú te la pones fría, no le deja ni siquiera salir ampolla. Se aplica directamente. Y no queda ni cicatriz. Y refresca y es muy beneficioso. Ok, de eso les iba a hablar esta noche. ¿Hay alguna pregunta? ¿Cuánto tiempo me queda? 2 minutos. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Los que estén interesados para una próxima, si alguien que tenga dolor o esto, pues hacemos una cita o algo y yo les voy a aplicar, le puede aplicar donde tenga la persona, donde esté afectado. ¿Ok? ¿No hay ninguna pregunta? Conocieron todos la arcilla, que es muy beneficiosa. Para los ojos, también. A veces que la persona tiene en que le llorosean los ojos o es más, que la vista se le está cortando, la catarata, se le aplica la arcilla y pues oración y el Señor Jesús devolvió vista a ciegos con vara. Entonces, poner la fe en el Todopoderoso. Ok, bueno, que el Señor los bendiga y gracias por la atención que me prestaron. Gracias, hermana Gina. Y como ya dijo, los que están interesados pueden escribir y vamos a hacer una parte de hidroterapia y fangoterapia o del barro. Y también los que están interesados para saber cómo preparar la comida sano para su salud, también puede escribir y vamos a darle una fecha para poder hacer eso, ¿ok? Y ahora vamos a seguir con nuestro hermano Vale.